Empezamos Nuevo Mejor Saber con Daniel Baldó, que ya nos había visitado justo antes del confinamiento para hablar de nutrición y coronavirus, y esta vez viene para hablarnos de la salud en el teletrabajo. Daniel Baldó es enfermero, es máster en nutrición y deporte y es experto en promoción de la salud. Así que si te parece, Dani, empezamos por esta problemática de la salud que estás comentando que hay con el teletrabajo. Sí, bueno, el teletrabajo vino de repente y parece que llega para quedarse. La mayoría de personas ha visto como consecuencia del teletrabajo ha mejorado su calidad de vida y su bienestar, pero hay un problema que es la salud. Nadie nos ha enseñado a cuidarnos trabajando desde casa, nadie nos ha enseñado a mantener nuestra salud laboral. Hemos pasado de un entorno paternalista como es la empresa, que se encarga completamente de nuestra salud, a un entorno donde la responsabilidad final siempre es de uno mismo. Por tanto, es súper importante que aprendamos por qué es importante cuidarnos, cuánta relevancia tiene esto y qué podemos hacer para que los riesgos no se conviertan en realidad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta o nos tenemos que fijar a la hora del teletrabajo? En general, tenemos que tener en cuenta las mismas cosas que se tenían en cuenta en la empresa, pero que en ese momento era la empresa, sin decirnos nada, la que nos estaba cuidando y la que estaba proporcionándonos los elementos necesarios. Pero ahora, en casa, somos nosotros quienes tenemos que atender a estos elementos y quienes tenemos que intentar adaptar el entorno, aunque no sea una oficina, sino nuestra casa, a nuestra función del día a día. En general, las partes donde tenemos que prestar más atención es la vista, la ergonomía, la parte más psicosocial, que yo creo que ha sido la gran afectada de todo esto, el sedentarismo y el insomnio. Hablando de todo eso, vamos a empezar por los riesgos esqueletomusculares, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que centrar nuestra atención? Aquí hay 4 puntos básicos, que es mantener la cabeza recta y apoyada, mantener la espalda apoyada respetando las curvaturas naturales, no como un palo, porque la espalda naturalmente no es así, mantener las muñecas alineadas y un último punto que es mantener brazos y piernas en 90 grados y dentro del eje corporal. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque los trastornos musculoesqueléticos siempre han sido, hasta hace, no tengo los datos exactos, pero hasta hace muy poquito ha sido la primera causa de baja en España y se ha cuidado mucho en el trabajo porque efectivamente el trabajo de oficina supone un altísimo riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos como la inflamación del manguito de los rotadores, el síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias o el codo de tenista o epicondilitis lateral. Son riesgos que ya estaban y que ahora se han triplicado. ¿Por qué? Porque el entorno de trabajo no está adaptado. ¿Qué podemos hacer para conseguir esta postura correcta? Podemos utilizar un cojín cervical, por ejemplo, para apoyar nuestro cuello. Podemos utilizar sillas con reposabrazos, si es que disponemos de ellas. Podemos utilizar adaptadores lumbares para que nos mantengan la espalda bien colocada. Y esto posiblemente es lo más fácil de conseguir y de las cosas más importantes, que es un reposamuñecas. Los reposamuñecas nos permiten tener la mano y el brazo alineados y por tanto evitar el síndrome del túnel carpiano, cuyo factor de riesgo principal es el trabajo de oficina. Es decir, aquí es indudable. El principal factor de riesgo para desarrollar este trastorno es trabajar en un ordenador. ¿Y qué nos dices de la vista? Porque es verdad que el uso de gafas quizá ha incrementado desde que trabajamos con ordenadores, cada vez trabajamos más el ordenador, el móvil. Ahora, claro, el teletrabajo es un horario un poco flexible, ¿no? Nos tiramos quizá más horas enfrente del ordenador, luego después del ordenador va el móvil, estamos todo el rato enfrente de una pantalla y aparte la posición que tenemos que tener. Cuéntanos un poquito.
Sí, el teletrabajo está afectando mucho la visión porque pasamos muchas horas delante de un ordenador. Ya no tanto porque sea un horario flexible, sino porque en casa rendimos mucho menos. Y rendimos mucho menos precisamente porque no nos han enseñado a cómo cuidarnos. Al final, por diferentes circunstancias, cae el rendimiento, cae el bienestar y empeora mucho la calidad de vida. Entonces, el caso es que al final, al cabo del día, pasamos muchas horas, nuestra visión se ve afectada. ¿Por qué? Porque hay una visión fundamentalmente cercana, donde el cristalino, que es la parte del ojo encargada de enfocar los objetos, está casi todo el rato contraído, estamos expuestos a luz azul, que es la que proviene de los dispositivos electrónicos, y en consecuencia desciende el parpadeo. Esto al final se traduce en una contracción excesiva del cristalino que hace que aumente mucho la presión dentro del ojo y que además perdamos la capacidad para ver objetos que están lejos. Como el cristalino al final está todo el rato contraído, es como que después pierde su capacidad para relajarse lo suficiente, que es lo que necesitamos para ver de lejos. Por otro lado, tenemos la luz azul, que esto lo que fundamentalmente genera, además de síntomas más que generan pérdida de bienestar, como puede ser la fatiga visual, el emborronamiento, el dolor de cabeza o el mareo, que es algo que ya está generando también la vista cercana, lo que hace es degenerar la mácula. Esto al final, la mácula es una parte de la retina que se encarga de la visión de los detalles más finos o de la parte de la vista como más compleja, y por tanto al final se acabaría traduciendo en una pérdida de este tipo de visión. Y por último, el descenso del parpadeo generaría una sequedad ocular que estaría fastidiándonos mucho el día a día, que nos obligaría muchas veces a parar de trabajar porque nos pican los ojos, nos llenan los ojos, nos escuecen. ¿Cómo podemos hacer frente a esta problemática del insomnio? Bueno, pues yo creo que tú lo acabas de decir. Dormimos peor porque estamos menos cansados. Y efectivamente, yo creo que las grandes consecuencias de hacerlo todo en el mismo sitio, que es algo que nos ha traído el teletrabajo, que es que vivimos en casa, trabajamos en casa y hacemos todo en casa, es el sedentarismo y el insomnio. Y una cosa se relaciona con la otra y además una cosa potencia la otra. A lo largo del día prácticamente no nos movemos nada o nos movemos mucho menos que antes, y esto hace que cuanto menos nos movamos durante el día, peor vamos a dormir por la noche. Cuanto peor dormimos por la noche, menos energía tenemos al día siguiente para hacer todo aquello que no sea sobrevivir. Y al final entramos en un círculo vicioso donde hay un aumento del riesgo de todas las enfermedades y donde además se acelera la aparición de la fatiga. Esto es, nos cansamos antes, no nos concentramos tanto o nos cuesta más concentrarnos y además estamos más irascibles. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues activarnos más durante el día. Tenemos que intentar aprovechar cualquier oportunidad de movimiento, tenemos que intentar no pasar demasiadas horas sentados, cualquier oportunidad de movimiento que nos dé el día a día, tenemos que cogerla. Podemos aprovechar, pues oye, tengo que beber agua, tengo que ir al baño, bueno, pues todas estas cosas que sí o sí vamos a tener que hacer, en lugar de agruparlas e intentar hacerlas todas juntas, lo que tendríamos que hacer es distribuirlas. ¿Para qué? Para que cada 50 minutos más o menos nos podamos levantar. ¿Por qué? Porque lo que realmente supone un riesgo para la salud es que independientemente de si hacemos o no ejercicio físico, pasemos muchas horas sentados, es decir, las horas que pasamos sedentarios. Y esto es lo que sí o sí tenemos que evitar. Podemos intentar hacer compras un poquito más pequeñas para que todos los días tengamos la oportunidad de movernos. Si tenemos perros, los sacamos. Si tenemos plantas, las regamos. El caso es coger oportunidades que nos dé el día a día para que no nos suponga mucho esfuerzo y no tengamos la excusa de decir, es que no tengo tiempo para estar en movimiento. Y esto automáticamente va a hacer que durmamos mejor. Además, hay que recurrir a las recomendaciones de higiene del sueño de toda la vida, que es respetar el espacio único para dormir, es decir, una habitación en la que solo se duerma y no se trabaje, que esta habitación tenga las condiciones adecuadas, podemos recurrir a ciertos suplementos siempre con la supervisión de un profesional que sepa manejarlos, como la melatonina o los precursores de GABA. Y bueno, pues un poco la parte básica. Y sobre todo, evitar los estimulantes, evitar el alcohol, que aunque es un depresor, altera el sistema nervioso central y por tanto, aunque a priori pudiera parecer que nos ayuda a dormir, no lo hace y además trae otros muchos riesgos. Y evitar los dispositivos de luz azul en las últimas horas del día.
Yo en la consulta siempre recomiendo que esto no sea, que no se utilicen durante las 5 últimas horas del día o las 5 horas previas a ir a dormir. Nadie me hace caso. Es una recomendación que a día de hoy es muy difícil de cumplir, soy consciente y por tanto, bueno, me conformaría con que lo dejásemos en la hora previa. Porque la luz azul lo que hace es estimular los fotorreceptores y le manda el mensaje al cerebro de que es de día y por tanto no va a activar toda la maquinaria necesaria para ir a dormir, porque él cree que es de día. Y además activa una parte del cerebro que se encarga de la alerta, de la emergencia, de prepararnos para una situación de crisis, como para una amenaza. Dani, ¿qué tiene que ver la ansiedad con el teletrabajo? ¿Por qué se relaciona? La ansiedad está apareciendo mucho en el teletrabajo y de hecho yo creo que es un síntoma que acusa a mucha gente y que mucha gente está de acuerdo en esto, es esto de necesito salir a la calle, necesito relacionarme, necesito ver a otras personas. Para mí, los puntos clave que dan origen a esta sintomatología más ansiosa es intentar controlar un entorno que no podemos controlar, es decir, estamos intentando que nuestra casa parezca una oficina y eso no se puede, nuestra casa es nuestra casa y la oficina es la oficina y no pasa nada porque todo el mundo, cuando hacemos una videollamada, todo el mundo está en su casa, todos sabemos que estamos en nuestra casa y nadie espera que tengamos la oficina metida dentro de casa. Entonces, igual puede ser una buena alternativa aceptar las cosas, aceptar la hostilidad del entorno, aceptar la imperfección del entorno y decir, bueno, este es el entorno, no pasa nada, estoy trabajando desde casa, no es nada malo, todos estamos trabajando desde casa y yo creo que si dejamos de hacer el teatrillo como que nuestra casa es perfecta, que nuestro hijo no está en la esquina jugando y que nuestro marido, nuestra mujer no está enfrente cocinando, bueno, pero yo creo que nos irá un poco mejor. Yo creo que muchas veces esta ansiedad es fruto de ese intento de controlar o de manejar algo que por lo menos en este caso es muy difícil. Yo siempre digo una frase que es lo que no se controla no se descontrola. Entonces yo creo que esto es una buena recomendación. También podríamos, la aceptación, por supuesto, sin duda, y la autocompasión. Tenemos que intentar acariciarnos un poco más y tenemos que ir más allá de lo aparente y decir, ostras, esto que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer, ya es suficiente porque no hay mejores opciones que esta. Es decir, la autocompasión es pensar, cualquier otra persona en mi misma situación, sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo, actuaría del mismo modo. Porque es el mejor modo que tengo a mi alcance, por mucho que me gustara que fuese otro. Y esto yo creo que lo hacemos poco, nos solemos apretar mucho la tuerca y yo creo que también es otra estrategia contra la ansiedad. Y por último, yo creo que además de esta aceptación y de esta autocompasión está la reflexión, que yo creo que también es otra cosa que hacemos muy poco, que es, ostras, ¿qué puedo hacer para estar mejor? ¿Realmente esto es tan malo? ¿Podría hacer algo diferente a lo que estoy haciendo? ¿Quiero volver a la oficina? ¿No quiero volver a la oficina? ¿Puedo volver a la oficina? ¿Qué está a mi alcance? Hay que reflexionar, pensar y encontrar aquello que nos ayude a estar mejor. ¿Estos síntomas que me estás comentando tardan en aparecer o son inmediatos? Yo creo que la sintomatología, es decir, eso que nos incomoda, ese malestar, ese disconfort, eso ha aparecido de manera muy inmediata, porque de hecho ya las personas ya te están diciendo, oye, me está pasando esto. Lo que puede tardar un poco más y lo que tenemos que controlar, y estamos a tiempo todavía de controlar, es un trastorno ansioso como tal. Es decir, no hay, es que estoy un poquito ansioso, ¿no? Que es una palabra que solemos utilizar mucho en la calle, sino ya la ansiedad como patología. Esto sí que puede tardar un poco más en llegar, pero desde luego que si no cambiamos las cosas y si no controlamos un poquito esto y llevamos a cabo estrategias para prevenirla, va a ocurrir. Dani, sabiendo esto, controlándolo con todas las recomendaciones que nos has dado, ¿teletrabajo sí o no? Yo creo que el teletrabajo es una buena oportunidad, creo que es una buena oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida, que en el centro de las ciudades o en las ciudades más grandes creo que nos puede aportar muchos beneficios, que nos puede aportar mucho bienestar.
desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista de conciliación familiar, desde muchos puntos de vista, creo que es una buena alternativa. La condición para que esto sea positivo es que tenemos que abordar este tema de la salud, tenemos que enseñar a la población a cuidarse, y las enfermeras tenemos que coger esta oportunidad o esta responsabilidad, porque al final la única arma que tenemos en este caso es fomentar el autocuidado, y en el cuidado nosotros somos las responsables. Tenemos que estar al día de las necesidades de la población y tenemos que intentar cubrirlas. Entonces, por resumir un poco, teletrabajo sí, pero siempre y cuando garanticemos que la población sabe cuidarse. Pues muchas gracias, Dani, gracias por venir otra vez y por estas recomendaciones que esperemos que nos hayan escuchado todos y las podamos cumplir. Muchas gracias.